Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre, oh Dios de amor. Te damos las gracias por esta hermosa mañana. Te damos las gracias por tus cuidados. Pedimos tu bendición, Señor, durante el estudio de tu palabra, para que tú tengas palabra para nosotros. Habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Y quisiera comenzar leyendo los versículos del mensaje a la Odisea completo, o sea, Apocalipsis 3 del 14 al 22. Apocalipsis 3 del 14 al 22 dice así: Escribe el ángel de la iglesia de los laodicenses: He aquí el que dice amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni hirviente. Bien que fueses frío o hirviente, mas porque eres tibio y no frío ni hirviente, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y enmiéndate. He aquí que yo estoy parado a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a la Odisea ha sido un mensaje que hemos estudiado por mucho tiempo, y todos aquellos que tengamos trasfondo adventista, pues yo sé que tenemos la misma experiencia, ¿no? Que es un mensaje que hemos estado escuchando y escuchando una y otra vez, y lo hemos estudiado desde diferentes perspectivas, pero un detalle que llama la atención es que dentro del mensaje a la Odisea, a diferencia de los demás mensajes a las otras iglesias, no se menciona nada bueno. No se menciona nada bueno. Sí es cierto que hay otros donde hay muchas correcciones o señalamientos sobre errores. Sin embargo, se les dice que han hecho por lo menos algo bueno. En el caso de la Odisea, no se le dice que han hecho nada bueno. Y de repente esto pareciera un mensaje un tanto pesimista, ¿no? Un tanto negativo. Pero esa no es realmente, esa no es la realidad. A nosotros nos da esa impresión porque de hecho no se está mencionando nada bueno, no se está como decimos por ahí con pañitos tibios, ni se está buscando suavizar la cosa, sino que se le habla a la Odisea muy claro y se le está señalando su condición. Lo primero que se le dice, ¿verdad? Es que se le conocen sus obras. Se conocen las obras de la iglesia de los laodicenses o de la iglesia de la Odisea. Se conocen sus obras. Que ni eres frío ni hirviente. Bien que fuese frío o hirviente o caliente, como dicen otras versiones. Mas porque eres tibio y no frío ni hirviente, yo te vomitaré de mi boca. Y no vamos a ponernos a explicar qué significa estar tibio o qué significa estar, o sea, si vamos a hablar de lo que es tibio un poco, pero bien por encimita, lo que significa estar hirviente o significa estar frío. El punto aquí es el siguiente, es que no se es ni una cosa ni la otra, no se está ni frío ni caliente. O en otras palabras, se pretende servir a dos señores o se pretende servir al mundo y a Dios y a Mamón, pero no se puede servir a dos señores. Realmente se está sirviendo al mundo cuando se tiene esta actitud. Lo que sí resalta dentro de todo esto es que Dios conoce las obras de ellos y ¿verdad? Por las obras, y las obras son el fruto de la fe, las obras son el fruto de lo que está en el corazón del hombre. Las acciones, las palabras son el fruto de lo que el hombre alberga en su mente. Entonces tenemos que
que en conexión con las obras se habla acerca de un estado de tibieza. Entonces hay unas obras que a veces puede ser que hayan obras que parezcan buenas y a veces hay obras que parecen malas o que son malas. Hay una inconsistencia, es lo que se está hablando aquí. Porque ¿de qué manera se puede expresar una tibieza? No ser ni una cosa ni la otra. ¿Por qué se habla de tibieza? ¿Por qué se habla de puntos medios? Porque hay veces que se opera y se obra bajo el espíritu, pero otras veces se obra bajo la carne. Y esto me resulta muy interesante porque me ha pasado, o sea, mi experiencia. Hay veces que he actuado de una manera que sé que fue dirigida por Dios y fue solamente Él obrando en mí, tanto el querer como el hacer, pero en otras ocasiones he actuado bajo la carne, he actuado bajo lo que está en mí, bajo el mal que mora en mí, como diría Pablo. Y, y, y eso simplemente, mis acciones simplemente revelan mi estado espiritual, mi tibieza espiritual, mi inconsistencia de permanecer en Cristo. Porque si permanecemos en Cristo y Cristo en nosotros, nuestras obras siempre van a ser las obras del Espíritu en nosotros. Va a ser el resultado de andar en el Espíritu y no en la carne. Pero cuando hacemos las obras de la carne es evidencia de que nosotros hemos cambiado o hemos abandonado o nos hemos soltado de Cristo o no hemos permanecido en Cristo y ahora estamos haciendo obras o estamos dando el fruto de haber abandonado a Cristo, aunque sea por un momento. Y esto es un reclamo o podríamos decir un señalamiento que se le está haciendo a la iglesia de la Odisea. Y es que la Odisea necesita saber su estado. Y lo triste del caso es que la Odisea se encuentra en un estado donde no se da cuenta de su verdadera condición. Porque como a veces obra conforme al Espíritu, cree que con esas obras es suficiente y no se da cuenta que hay una inconsistencia y que no está permaneciendo en Cristo y que esta inconsistencia lo va a llevar a la destrucción, que tiene su vida manchada por el pecado y está buscando por medio de algunas buenas obras que realiza tapar, o podríamos decir, como tapar o ocultar la realidad del pecado que mora en el laodicense. Y como mencionaba, lo triste del caso es que se es ciego a la condición. Se es ciego a la condición. Cuando nosotros hablamos de personas frías, normalmente la asociamos con personas distantes. Y cuando nosotros hablamos de personas que se han calentado, pues lo asociamos con personas que se han acercado al Señor. Y ya sea una persona que conscientemente esté cerca del Señor o que conscientemente esté lejos del Señor, esa persona que está conscientemente lejos del Señor puede como recapacitar, ¿no? Y porque sabe que está lejos. Pero cuán difícil es con una persona que cree que está bien y no lo está. Es difícil para que esta persona recapacite porque esta persona está ignorando el conocimiento que se le quiere dar acerca de su verdadera condición. Y recuerdo Lucas capítulo 15, no lo voy a leer textualmente porque no lo tenía en el estudio, pero Lucas capítulo 15 Jesús habla de 3 parábolas y en cierta medida pues puede ilustrar una de ellas la condición de los laodicenses. Una de las parábolas es la oveja perdida, la otra es la moneda perdida y la otra es la del hijo pródigo. Y vemos cómo la oveja que se pierde, ¿verdad? Se perdió en ignorancia, no fue que se quiso perder, a lo mejor se extravió mirando pastos más bonitos, siguió comiendo mirando hacia abajo, dejó de mirar y escuchar la voz del pastor y se extravió. Pero cuando se extravió se dio cuenta que estaba extraviada, pero no sabía cómo volver, pero para eso hay solución, ¿verdad? Porque
porque el pastor sale y la busca, teniendo compasión de ella. Y siempre hay solución, ¿no? Ese es el punto que queremos hacer ver, pero siempre es más difícil cuando no se da cuenta uno de la condición en la que se encuentra. Uno no se da cuenta que está perdido y lo está, como en el caso de la moneda. La moneda perdida, una moneda no es un ente pensante, no es un ser viviente que puede darse cuenta y reconocer que está extraviado. La moneda simplemente se pierde y está por ahí, en algún lugar, perdido, pero sin saber que está perdido. La moneda no sabe que está perdida porque no tiene capacidad para razonar. Y ese es el estado triste de los laodicenses. Están tan ciegos como una moneda que está perdida, que no tiene capacidad para reconocer que está perdida y no puede hacer nada para decir, hey, estoy aquí, búscame, estoy debajo de la cama, no puedo hacer nada. Pero aún así vemos que se ilustra con la parábola a esta mujer que limpió la casa hasta que encontró la moneda. Así que aún para el que no se da cuenta que está perdido hay esperanza. El hijo pródigo, pues vemos que él conscientemente decidió irse. Él sabía cómo estaba. Y sabiendo cómo estaba y viendo su verdadera condición, decidió volver a su padre. Y ahí es que está la solución para el hombre. La solución para que el hombre vuelva, para que el hombre recapacite, está en un reconocimiento de la condición, de la vergüenza en la que, del punto en el que ha llegado a caer. Y cuando el hombre reconoce eso, tiene esperanza, tiene solución. Y en mensaje a la Odisea, que se encuentra en un estado de tibieza, un estado que se cree que no necesita nada, como dice el versículo 17, que dice que es rico, que está enriquecido, que no tiene necesidad de ninguna cosa, y se le dice, y no conoces, no sabes, ignoras que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. El laodicense no sabe su verdadera condición, no sabe que está desnudo, no sabe que es ciego, que no tiene discernimiento y que no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, no sabe que es pobre porque ha perdido el tesoro más preciado, que es Cristo Jesús, la perla de gran precio. Es miserable y ni siquiera sabe eso, no sabe que es desventurado, que lo que le espera es la muerte, no lo sabe. En otras palabras, cree estar salvo y no lo está. Por eso Jesús dice, yo te amonesto. Yo te amonesto. Aquí viene una amonestación. Después de la revelación de la condición, después que se le dice, tu problema es la tibieza, una inconsistencia entre el mundo y Dios. Tu problema es que no permanece en Cristo. Tu problema es que te cambias constantemente entre el espíritu y la carne. En lugar de permanecer en el espíritu, porque a fin de cuentas la palabra de Dios nos garantiza que la victoria se obtiene al permanecer en el espíritu. Cristo dice, yo te amonesto que de mí, de Cristo, compres oro afinado en fuego, que es la fe y el amor que recibimos de Dios. Y es necesario, ¿no? Para salir de esa condición. Dice, para que seas hecho rico, las verdaderas riquezas, como mencioné, que es a Cristo Jesús. Para que seas vestido de vestiduras blancas, que son la justicia de Dios por medio de Cristo Jesús, las obras justas de los santos. Para poder obrar justicia necesitamos ser vestidos de justicia. Y dice, y unge tus ojos con colirio para que veas, para que verdaderamente puedas tener discernimiento, para que veas dónde estás parado, para que veas de dónde te puedes, de qué camino te debes alejar y hacia qué te debes acercar. Y aquí viene el versículo en el que me quiero concentrar. Versículo 19 de Apocalipsis 3 nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y enmiéndate. Y este versículo me llamó mucho la atención porque lo hemos escuchado mucho y no solamente en la Biblia, ¿no? Lo hemos escuchado en el mundo secular, este principio de que aquellos padres que corrigen, que reprenden, que castigan a sus hijos
es porque los aman, es porque quieren un cambio de conducta, es porque no quieren que sus hijos se vayan por caminos, ¿verdad? De caminos malos, caminos de destrucción, caminos de muerte. Y aquí se nos revela eso, y prácticamente se está citando de Proverbios y se está citando del Antiguo Testamento. Pero me llama mucho la atención que Jesús dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es un acto de amor el castigo, es un acto de amor la reprensión. Dice: sé pues celoso y enmiéndate. O arrepiéntete, como dicen otras versiones. Lo que pasa es que el arrepentimiento bíblico, que eso podría ser otro tema en sí mismo, implica un cambio, implica un cambio de mentalidad y un cambio de conducta, ¿no? Una modificación de conducta. Y eso es lo que está buscando Cristo. Cristo no está buscando que la Odisea sufra por lo que hizo. Este castigo y esta reprensión es en busca de que se enmiende, de que cambie, de que se arrepienta, de que se dé cuenta de su condición. Y por eso digo que el mensaje de la Odisea, que a primera instancia nos parece triste porque lo que se hace es simplemente hacer mención o señalamiento de los defectos de la Odisea, realmente brilla y resalta las intenciones de por qué se da todas esas reprensiones y por qué se menciona todo lo que está mal en la Odisea. Y es con el propósito de que se enmiende, con el propósito de que sea salvo. Y aquí vemos la misericordia de Dios obrando grandemente. Esta reprensión, este castigo, es con el propósito de que la Odisea se enmiende, de que se acepte la admonición de comprar oro afinado en fuego de Cristo, de recibir sus vestiduras blancas y el colirio que solamente Cristo puede dar. Y me llamó mucho la atención el tema del castigo, y comencé a estudiar el tema del castigo y busqué todas las veces que aparecía la palabra castigo, y me resultó muy interesante. Vi un patrón, ¿no? Y vamos a estar viéndolo más adelante, que hay dos castigos, hay dos tipos de castigo, y vemos que uno es como el que aparece en el mensaje a la Odisea, que es un castigo que busca la enmienda, que implica modificación de conducta, que se busca la modificación de conducta. Y hay otro castigo que vamos a hablar más adelante, pero quisiera comenzar con este concepto del castigo que busca la modificación de conducta. Porque ¿de qué sirve un castigo para un hijo si no es para que modifique su conducta? Llega el momento que los hijos se vuelven adultos y toman sus propias decisiones, y ya no vale la pena que los padres los castiguen porque ya se pasó el tiempo de modificar su conducta. Ya ellos pueden tomar decisiones por sí mismos y ya los padres no pueden hacer nada. Los castigos, los otros castigos vendrán como, ¿verdad?, siendo las consecuencias de las decisiones que tomen ya esos hijos vueltos adultos. Pero cuando un padre busca castigar o cuando un padre busca reprender, es con el propósito de que ese hijo recapacite, de que ese hijo se enmiende, de que ese hijo se arrepienta, de que ese hijo sea moldado su carácter y pueda ser conducido en un camino correcto. El castigo nunca debe ser tomar represalia. El castigo nunca debe ser tengo coraje, y por eso te hago esto. El castigo siempre busca corregir una conducta equivocada. Y vamos a comenzar a leer sobre el castigo. Leemos en Deuteronomio 8:5. Deuteronomio 8:5 dice así: y sepas en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Así que este versículo está comparando la forma en que un padre castiga a un hijo a la forma en que Dios nos castiga. Está diciendo, así como un padre está buscando el bien de su hijo, así como un padre castiga a su hijo buscando su bien, así mismo Dios lo hace. Dice, sepas en tu corazón, o sea, tenlo por seguro, ten claro que la forma en que Dios te está castigando, la forma en que Dios castiga, es como un padre lo hace con un hijo. No es buscando su mal, sino buscando su propio bien. Así que el castigo de Dios busca el bien de sus hijos y lo coloca, ¿verdad?,
bajo las cualidades paternales de Dios, porque Dios es Padre sobre todas las cosas. También leemos en Job capítulo 5, versículos 17 y 18. Job 5, 17 y 18. Dice así: He aquí que bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Varias cosas que me llaman la atención aquí. En este versículo, el 17, antes de leer el 18, el 17 dice que el hombre a quien Dios castiga es bienaventurado. Y no sé si recuerdan, pero leímos hace un momento en el mensaje a la Odisea que la condición del laodicense es que es desventurado. Y entonces, porque Dios lo ama, porque Jesús lo ama, Jesús está haciéndole mención y amonestaciones, ¿verdad? Revelándole su verdadera condición y haciéndole amonestaciones de qué es lo que debe hacer, qué le recomienda hacer para poder solucionar su problema. Así que es desventurado aquel que permanece en ignorancia y en ceguera espiritual, es desventurado, le ha de ir mal. Pero a quien Dios castiga, a quien Dios corrige, miren cómo el versículo de Job 5:17 equipara el castigo con corrección, con modificación de conducta, con disciplina. Dice: He aquí que bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Y luego dice: por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. El castigo de Dios es la corrección del Todopoderoso. Dios está corrigiendo algo. Dios está enseñando lo que es correcto. Eso es lo que significa corrección, ¿no? Está conectado a la palabra de lo que es correcto. Es hacer algo que está mal, hacerlo correcto. Entonces el hombre que acepta ese castigo, que acepta esa corrección, es bienaventurado porque se dejó enmendar, se dejó cambiar, se dejó transformar. Así que el castigo de Dios transforma, el castigo de Dios te hace enmendar, el castigo de Dios es una disciplina para modificación de conducta, que lo que busca es que el hombre recapacite de su condición de ceguera, de desventura, etc. Ahora el versículo 18 de Job 5, que está en conexión con el 17, después de que dice de que no menosprecies la corrección del Todopoderoso, el 18 dice: porque Él hace doler, pero también venda. Él golpea, pero sus manos sanan. Y aquí se está vinculando el dolor, el golpear, con el proceso de castigar, de corregir, que es un proceso que a todos nos duele. A nadie le gusta que sus defectos, sus errores, sus tropiezos salgan a relucir. A nadie le gusta que le digan que está haciendo las cosas mal. O sea, siempre nos choca y muchas veces hay resistencia en el hombre para aceptar que hizo algo mal. Y ese proceso por el cual al hombre le es mostrado, ¿verdad? Lo que está mal en él es llamado corrección, es llamado castigo, es llamado también hacer doler. Dios le hace doler, Dios lo golpea por medio de la revelación de lo que está mal en el hombre. Ahora, ¿con qué propósito Dios lo hace? Con el propósito de vendar, con el propósito de sanar. Dios hace doler, pero también sana. Dios golpea, pero sus manos sanan. Y está en conexión, estos dos versículos no son dos versículos aislados, está en conexión con lo que es la corrección, la modificación de conducta para que el hombre sea bienaventurado, para que el hombre le vaya bien. Deuteronomio 32, 39. Vemos que también aquí hay un principio similar expresado. Dice: ved ahora que yo soy y conmigo no hay más dioses. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y también sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Así que vemos cómo el propósito de hacer morir y de herir del Señor es con el propósito de vivificar y de sanar. Está hablando de una obra espiritual, está hablando de hacer una cosa con el propósito de llegar a la otra. Es como pasa también con el tema de los pactos que hemos hablado en otras series y en otros temas. Y lo que es la administración de muerte, la administración de condenación, el hacer abundar el pecado para que sobreabunde la gracia.
el revelarle al hombre lo que está mal en el hombre, que el hombre se equipara con morir, ¿verdad? Con una muerte, con aquello que te revela que estás perdido en tus pecados y que estás en caminos de muerte. ¿Para qué? Para que recapacites, para que veas gracia sobreabundante y puedas obtener la victoria y pasar al ministerio del Espíritu, el ministerio de la justificación, donde somos hechos justos y andamos en novedad de vida. Una cosa precede a la otra y una es dada como un canal para poder alcanzar la otra, para poder llegar a la otra, para Dios poder sanarnos, para Dios poder vendarnos, para Dios poder vivificarnos, tiene que primero hacer abundar el pecado en nosotros. Y esta obra es llamada como castigo, como corrección, como doler, como vendar, como doler, como golpear, como morir, como herir. Y todo esto se hace por medio de la revelación de la verdad o de la verdadera condición en la que nos encontramos. Proverbios 1:3 nos dice lo siguiente: para recibir el castigo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Así que la prudencia, la justicia, el juicio y la equidad nos castigan. Cuando se revela la prudencia, aquello que es prudente, cuando se revela la justicia, cuando se revela el juicio, la verdad, cuando se revela lo que es equidad, el hombre se siente castigado. Se siente castigado. Cuando el hombre anda en pecado y llega la prudencia, la justicia, el juicio y equidad, esa revelación de lo que es correcto le muestra al hombre lo incorrecto de su vida y esto se convierte como un proceso de castigo, un proceso de corrección, ¿no? Una reprensión, se le está mostrando que está mal. Proverbios 3:11 leemos lo siguiente: no deseches, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección. Este otro versículo que refuerza que el castigo del Señor es su corrección. Él está castigando para corregir, o su castigo simplemente implica corrección. La palabra es castigo, pero ¿cómo se define esa palabra? La Biblia no la define con la palabra corrección. Dios está corrigiendo, está haciendo algo que está mal, lo está haciendo correcto. Una vida que está mal, la está transformando en una vida que esté bien. Una vida desventurada la está transformando en una vida bienaventurada. Proverbios 4:1 nos dice: oíd, hijos, el castigo del Padre, y estad atentos para que sepáis inteligencia. Aquí se hace un llamado a los hijos a escuchar el castigo del Padre, a escucharlo. Ven que el castigo implica palabras, implica una revelación. Y se dice: estad atentos para que sepáis inteligencia. Así que el castigo del Padre es revelación de inteligencia. Muy interesante, ¿verdad? Cómo la revelación de inteligencia, la revelación de información, de sabiduría, constituye un castigo. Y vuelvo y repito, cuando el hombre está en caminos equivocados, ¿cómo Dios lo saca de ahí? Lo primero que tiene que hacer, o primero lo que hace Dios como obra de Dios, es revelarle al hombre la condición en la que se encuentra. Porque si no, Dios no puede sacar a nadie a la mala, o sea, en contra de su propia voluntad. El hombre tiene que reconocer su condición y tiene que desear salir de ella para que Dios lo pueda sacar de ahí. Dios le revela por medio de sabiduría, por medio de inteligencia, por medio de información, de revelación de la verdad. Dios le revela al hombre su condición. Proverbios 15:10 se nos dice: el castigo es molesto al que deja el camino, mas el que aborreciere la corrección morirá. Miren qué interesante. El castigo es molesto para el que abandona el camino. ¿Quién es el camino? Cristo, ¿verdad? Y el castigo, la corrección, le es molesta al que abandonó a Cristo. Es un proceso doloroso, un proceso que le cuesta aceptarlo, un proceso que le revela que está en camino de muerte. Y de hecho eso nos revela el versículo, porque dice que el que aborrece la corrección, el que aborrece esta revelación, el que aborrece esta sabiduría, esta prudencia, este juicio que se le revela al hombre, el que aborrece eso y no lo recibe, ¿qué le sucederá? Morirá, porque abandonó el camino que es Cristo, que también es la vida, y es el único camino que conduce a la vida. Abandonó ese camino y ahora anda por camino de muerte, y lo que conlleva, lo que eventualmente ocurrirá es la muerte, y de esa muerte es de la que nos quiere librar Dios, y por eso nos corrige, por eso nos castiga. Proverbios 4:13
Dice así: ten el castigo. En otras palabras, recíbelo. Ten el castigo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Miren qué interesante. Ten el castigo, reténlo, no lo sueltes, no lo abandones, no lo aborrezcas, no te olvides de él. El castigo, la corrección que hemos visto, esa revelación de lo que está mal en ti, acéptalo, recíbelo, guárdalo, porque eso es tu vida. Cuando nosotros aborrecemos el castigo, aborrecemos la corrección, aborrecemos el juicio y la prudencia, aborrecemos la sabiduría de Dios y la inteligencia revelada al hombre, estamos escogiendo la muerte. Pero cuando nosotros aceptamos esta revelación, cuando nosotros tenemos el castigo, guardamos la corrección en nuestro corazón, viviremos. Dice que eso es nuestra vida, el mantener presente en nuestra mente aquello que estuvimos haciendo mal, para que no lo volvamos a hacer, para que no nos extraviemos y no cometamos los mismos errores del pasado. Esto me recuerda, ¿verdad? El refrán que dice: el que no sigue consejos no llega viejo, ¿verdad? Son maneras populares de, de expresar este principio, de que si no aceptas lo que se te amonesta que aceptes, ¿verdad? Y la información que se te está revelando, no vas a vivir. Tarde o temprano te sucederán cosas malas. Proverbios 5:23 dice: él morirá por no haberse sometido al castigo, y por la grandeza de su locura errará. Aquí vemos cómo, al no someternos al castigo, al no aceptar esa corrección, hacia donde nos dirigimos es hacia la muerte. Así que el castigo y la corrección tiene como propósito librarnos de la muerte. Así que la muerte misma no es un castigo que Dios está dando de su parte, sino que el castigo que Dios está dando de su parte, que es con juicio y que es con sabiduría y que es con revelación de información, es un castigo que busca salvar al hombre, para librarlo de la muerte, para librarlo de errar, porque el errar lo llevará a la muerte, que también es hablado como un castigo, ¿no? Y se menciona en la Biblia como un castigo, y vamos a verlo ya mismo. Pero seguimos leyendo. Proverbios 12:1. Proverbios 12:1 dice: el que ama el castigo, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es carnal. Nuevamente vemos castigo conectado con reprensión, con corrección, con el corregir a alguien, decirle a alguien que está mal. Dice que el que ama el castigo, ama la sabiduría, pero el que aborrece la reprensión es carnal. Cuando cuando nosotros no queremos aceptar la corrección, estamos en la carne. Pero cuando nosotros aceptamos la corrección, amamos la sabiduría, realmente deseamos el conocimiento de la verdad, realmente deseamos caminar en integridad, mientras que el hombre carnal solamente desea lo propio, ¿no? Y cualquier cosa que le revele que está mal lo va a desechar. Proverbios 15:32 dice así: el que tiene en poco el castigo menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene corazón entendido. Nuevamente castigo conectado con corrección, ¿verdad? Siendo castigo una corrección que busca la modificación de conducta. Y dice que el que tiene en poco el castigo menosprecia su alma. Me acuerda las palabras de Jesús por medio de la sabiduría en Proverbios 8, versículo 36, si no me equivoco, cuando dice que todos los que me aborrecen aman la muerte. Todos los que rechazan la sabiduría aman la muerte. Todos los que menosprecian el castigo o la corrección menosprecia su alma, porque no sabe, no reconoce que realmente su vida depende, que para salvar su vida es que le está siendo revelado toda esta información, ¿verdad? También leemos en Proverbios 23:12 lo siguiente: aplica tu corazón al castigo y tus oídos a las palabras de sabiduría. Aquí vemos cómo el castigo son palabras de sabiduría. Cuando la sabiduría le es revelada al hombre,
se le está corrigiendo al hombre, se le está mostrando el camino correcto y se le está identificando el camino equivocado para que el hombre recapacite. Y ahora quiero leer unos versículos muy interesantes acerca de este castigo y transicionar al tema de que hay dos castigos, ¿no? Y ya hicimos referencia indirecta o directa, pero sin explicar a que hay dos castigos. Está el castigo que busca la modificación de conducta y hay un castigo final al que se vincula normalmente con la muerte, con la destrucción eterna, con el perecer para siempre. Jeremías 10:24 dice lo siguiente: castígame, oh Señor, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Y aquí vemos dos tipos de castigo. Un castigo que es con juicio, que es el que está pidiendo Jeremías, y hay un castigo que es con el furor o con la ira de Dios, que aniquila. Interesante, ¿no? Hay un castigo que es con juicio, que es el que hemos estado hablando hasta ahora, ¿verdad? Porque vamos a ver lo que significa juicio. Y hay un castigo que es con furor, que implica la muerte de la persona castigada. Miren cómo dice Salmos 19:9. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Vemos que los juicios de Jehová son verdad. Su juicio, la revelación de la verdad, la revelación del juicio de Dios es la verdad. Cuando nosotros hablamos de juicio, esto lo hemos hablado en otros temas, pero cuando hablamos de juicio normalmente pensamos en un tribunal, en una sentencia, pero el uso más común de la palabra juicio, tanto en la Biblia como en cualquier diccionario que se busque, el uso es más bien como está en conexión con lo que es la capacidad de razonar, la capacidad de discernir con un criterio, ¿no? Podríamos decir con un punto de vista, con esa capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo. En el caso de Dios, el juicio de Dios no es un punto de vista, es la verdad absoluta. Por eso dice que sus juicios son verdad. El juicio de Dios es verdad. Y cuando Jeremías está diciendo, castígame Señor, más con juicio, está diciendo, castígame Señor, más con la verdad. O sea, que sea la revelación de la verdad, que sea es el castigo que se reciba, que sea para corregir. Muéstrame lo que está mal, aunque sea un proceso doloroso, para que pueda haber enmienda y corrección en mi vida. Ese es el castigo y la corrección que está pidiendo Jeremías. Sin embargo, no podemos olvidar que está resaltando, o sale a resaltar, que también hay un castigo que es con la ira o con el furor de Dios, que implica muerte. Que implica muerte. Y esto lo podemos leer también en Salmos 6:1, donde leemos lo siguiente: Señor, no me reprendas con tu furor, ni me castigues con tu ira. Aquí vemos que no se habla solamente castigo de furor, sino también castigo de ira. Ira y furor son sinónimos y a veces son traducidos, ¿verdad?, intercambiablemente en la Biblia. Así que hay un castigo que es de juicio, que es con sabiduría, que es con reprensión, que es con revelación de la verdad, que es con inteligencia, que es con prudencia. Pero hay otro castigo que es de la ira, o castigar con ira. ¿Y qué implica esto? Bueno, en temas anteriores, y los exhorto a buscar en nuestro canal Que Te Conozcan en YouTube y la serie de El Resplandor de su Gloria, y buscar ahí los temas que tienen que ver con la ira de Dios. Y ahí hay una explicación más amplia de lo que es la ira, ¿verdad? Y detallada, una explicación bíblica con versículos explicando lo que es la ira de Dios, porque la misma Biblia define lo que significa la ira de Dios. Sin embargo, de forma de resumen y dando por sentado esos temas que ya están explicados, la ira de Dios implica o es definida como ese punto, ese momento cuando Dios entrega al hombre a las consecuencias de sus propias decisiones, y Dios experimenta un fuego, pero un fuego de un dolor increíble por dentro, por tener que no abandonar, pero entregar a sus hijos, abandonarlos, sí, a las consecuencias, no poder impedir
que el hombre enfrente aquello que son las consecuencias de las propias elecciones del hombre. Dios le entrega al hombre lo que desea. El hombre quiere estar lejos de Dios, no quiere que Dios lo proteja más, no quiere que Dios esté más con él. Pues Dios finalmente, con dolor en su corazón, acepta la voluntad del hombre y lo entrega. Y eso es un leve resumen de lo que es la ira o el furor del Señor. Entonces, ¿qué significa castigar con furor? Bueno, significa que el furor de Dios, que es el Dios retirarse y permitir que el hombre enfrente las consecuencias, esas consecuencias de Dios permitir conllevan un castigo que implica la muerte. Ya si sea las consecuencias aquí en la tierra, ¿verdad? De las acciones que hayamos hecho ahora, que pues tarde o temprano nos dan su fruto y cosechamos lo que sembramos, en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de que sí, pues a espada herí, a espada morí, y eso fue la cosecha, ¿verdad? Fue causa y efecto. Pero al fin, ¿verdad? Al fin de este mundo y podríamos decir en ese momento donde, donde todos perecerán para siempre, se nos menciona que, que también la ira de Dios obrará en ese momento y Dios entregará al hombre a las consecuencias de sus decisiones. Y Jeremías está diciendo: castígame con juicio, pero no con tu ira, porque tu ira, castigar con tu ira implicaría ser aniquilado, ser muerto. No me castigues, no me reprendas con tu furor, no me reprendas ni me castigues con tu ira, dice el salmista. También vemos en Jeremías 30:11, ¿verdad? Que se sigue expandiendo el concepto. Dice lo siguiente: porque yo seré contigo, dice el Señor, para salvarte, y haré consumación en todos los gentiles entre los cuales te esparcí. Pero en ti no haré consumación, sino que te castigaré con juicio y no te talaré del todo. Cuando Dios castiga con juicio, no somos talados del todo. Cuando Dios castiga con juicio, es el castigo que proviene de la revelación de nuestra verdadera condición, de Dios permitir algunas poquitas consecuencias también para que nosotros veamos qué es lo que hemos de cosechar debido a nuestras acciones, pero no implica la ira de Dios que haría que Dios nos dejara por completo a cosechar de todo lo que hayamos sembrado. Así que Dios dice que Él nos castigará, o sea, le está diciendo al pueblo por medio de Jeremías que castigaría con juicio, y cuando Dios castiga con juicio no somos talados del todo, porque hay todavía posibilidad para nuestra conducta ser modificada, para ser corregida, para que aceptemos reprensión y dejemos de ser desventurados y seamos ahora bienaventurados. Y eso es lo que busca Dios. Jeremías 46:28 dice así: tú, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, porque contigo soy yo, porque haré consumación en todos los gentiles a los cuales te echaré, pero en ti no haré consumación, sino que te castigaré con juicio y no te talaré del todo. Aquí vemos el pueblo cayendo en manos de sus enemigos como ser parte de un castigo, y se le dice, pero es castigo con juicio, pero se le dice, no te talaré del todo. Ahí vemos otra vez el concepto de que con juicio hay una revelación de las consecuencias de las decisiones que el hombre ha tomado. Se le está mostrando que el hombre ha pecado y que el pecado en sí mismo engendra unas consecuencias, pero en su misericordia Dios no permite que esas consecuencias se cosechen por completo ni que el hombre sea talado del todo. Eso es el castigo con juicio. Pero el castigo con ira hemos visto que implica aniquilación, implica muerte, implica desaparecer por completo. De hecho, los gentiles dice que sí sí se hará consumación con esos gentiles que harían los castigos y esa, ¿verdad? Esa obra de sacar en cara los pecados del pueblo. Primera de Corintios 11:31 y 32. Se nos dice lo siguiente: pero si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados.
Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Miren qué interesante. Aquí en estos versículos se presentan los dos castigos que venimos hablando. 1 Corintios 11:31 nos dice, pero si nos examinásemos a nosotros mismos, si nosotros hubiese una constante reflexión en cuanto a las acciones y a los motivos que nos mueven día a día, no seríamos juzgados, no recibiríamos el castigo de juicio o el castigo con juicio. Pero como no lo hacemos, dice, más siendo juzgados, o en otras palabras, recibiendo ese castigo del juicio, recibiendo esa revelación de lo que está mal en nosotros, ese señalamiento de lo que está mal en nosotros, siendo juzgados somos castigados del Señor. ¿Pero para qué? ¿Con qué propósito? Para que no seamos condenados con el mundo, para que no experimentemos la condenación del mundo. Así que un castigo es para prevenir el otro, y un castigo es el del juicio, la revelación de Dios, de lo que está mal en el hombre para que el hombre se enmiende, y el otro castigo es el castigo que ha de producir el pecado por sí mismo, y se le llama el castigo de la ira de Dios, porque Dios entonces abandona y se retira en respuesta al pedido del hombre, que le dice, apártate de mí, como nos menciona Job 22, versículo 15-16. Así que es muy interesante considerar estas cosas, ver estos dos tipos de castigo. Si el castigo del Señor busca enmienda, busca corrección, pero cuando el hombre rechaza esto, Dios no puede hacer otra cosa que dejarlo a las consecuencias de sus decisiones y dejar que el hombre coseche lo que sembró, que lo llevará a camino de muerte. Y quisiera que terminar con los últimos versículos del mensaje de la Odisea, pues comenzamos hablando acerca de que el mensaje de la Odisea parece un mensaje pesimista, parece un mensaje triste, ya que no hay nada bueno que se le señale a la Odisea, pero es un mensaje de amor y es un mensaje donde Cristo le habla a la iglesia con el corazón en la mano. Cristo le dice, he aquí estoy parado a la puerta llamando. Sí, te estoy mostrando lo que está mal en ti, te estoy diciendo cuál es tu condición, y tu condición es que me tienes afuera. Pero si me dejas entrar, si oyes mi voz y abres la puerta, entraré y cenaré contigo. Entraré a ti y cenaré contigo y tú conmigo. Es un mensaje lleno de esperanza. Hay esperanza. Cristo todavía está parado a la puerta llamando. Hemos sido tibios, hemos estado actuando inconsistentemente, o sea, hemos estado tambaleándonos entre el espíritu y la carne, y a veces actuamos por el espíritu y abandonamos a Cristo y nos soltamos de Cristo y actuamos en la carne. Hemos estado siendo inconsistentes en nuestra vida, y esto se manifiesta en nuestras obras. Cristo nos revela lo que está mal en nosotros, no con el propósito de destruirnos, no con el propósito de condenarnos, sino con el propósito de revelar lo que está mal en nosotros, para que entonces veamos que lo primero que hicimos mal fue dejar a Cristo fuera. Fue sacarlo, fue no permanecer en Él ni Él permanecer en nosotros, sacarlo fuera de nuestras vidas. Y vemos que Él nos hace la invitación o nos llama para que le dejemos entrar y tener comunión íntima con Él. Y de esa manera permanecer nosotros en Él y Él en nosotros. Versículo 21 dice, al que venciere, significa que de la Odisea hay vencedores. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cristo es quien está hablando a su iglesia, diciéndole, déjame entrar. Déjame llenarte de mis riquezas, déjame llenarte vestirte con mi justicia, déjame darte de mi colirio para que puedas ver. Todo esto, todo lo que te he mostrado, es con el propósito de salvarte. Todo lo que te he señalado, toda esa corrección, todas esas amonestaciones, es con el propósito de que te enmiendes, es con el propósito de que vivas, es porque te amo, porque a quien castigo es porque lo amo.
Y este mensaje de la Odisea es un mensaje a nosotros hoy, un mensaje de amor de parte de Cristo, para que, para que nos tornemos de nuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Escoge la vida. Cristo lo está diciendo con el corazón en la mano. Aceptaremos su llamado, le abriremos, lo dejaremos entrar. Aceptaremos su castigo ahora para que no tengamos que experimentar el castigo de la ira. Aceptaremos el castigo del juicio. De la Odisea significa la iglesia, perdón, significa el pueblo del juicio, ¿no? La Odisea, eso es lo que significa la Odisea. Aceptaremos el juicio, este castigo de juicio, para evitar el castigo de la ira, que es el castigo de Dios tener que retirarse y dejarnos a las consecuencias de nuestras elecciones. Escojamos el juicio de Dios. Te invito a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por que nos das consuelo por medio de ella. Y nos identificamos con la Odisea grandemente, Señor, y vemos que su necesidad es nuestra necesidad. Y Padre, pedimos que nos des un corazón humilde y receptivo para recibir siempre el castigo y la reprensión que proviene de tu amor para enmienda, para cambio, para arrepentimiento y para victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Pedimos, oh Dios, una bendición para todos y que nos ayude a caminar contigo, Señor, permaneciendo en Cristo y Cristo en nosotros. Esto lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.